Bueno, en el día de hoy tenemos invitado a Eduardo Santín. Eduardo Santín es un hombre de la Unión Cívica Radical, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿no? En cuarto lugar. Y bueno, primera pregunta que se me ocurre es, a principio de año era impensado esto de Alfonsín con de Narváez. Esto se da fundamentalmente porque es la provincia de Buenos Aires, como suele decir algunos, la madre de todas las batallas. Bueno, sin duda, digamos, a nosotros nos parece que específicamente había que salir de una lógica testimonial de la provincia de Buenos Aires. Y hay que romper un proceso que lleva muchos años, desde el año 87, específicamente gobernada por el mismo partido, la provincia de Buenos Aires, y en la que en los últimos años, es decir, no solo se ha consolidado una pobreza, sino que se ha ratificado casi una pobreza estructural. Digo, yo que soy vecino de ustedes, soy acá de Moreno, es decir, a pesar de que nosotros compartimos la necesidad de llegar a la sociedad con planes de carácter universal, cosa que todavía esto no se ha logrado de forma importante, digo, porque si bien la asignación, digamos, por hijo, a partir del título universal no la es decir, todavía faltan 5 millones de chicos que no reciben la asignación. Las políticas clientelares por un lado, pero al mismo tiempo una estructura de no incorporar, no meter, es decir, a los sectores que están afuera de la sociedad, a los sectores que están marginados, los sectores, es decir, que la realidad, es decir, están en situaciones más problemáticas, meterlos en el sistema. Es decir, y esto me parece que es el gran desafío, es decir, vivir por una sociedad de mucho más iguales, una sociedad donde se generen oportunidades, no donde se garantice solamente que la gente pueda comer, sino que fundamentalmente a ese sector lo podamos integrar. Y este me parece que es el desafío que hay que hacerlo porque, digamos, está planteado como un modelo casi perverso, un modelo donde la pobreza genera dependencia social y esa dependencia le funciona a quienes están gobernando. Eduardo, en estas horas se analizaron la posición tomada por la ciudadanía votando en la ciudad de Buenos Aires, de qué manera lo hizo, criticándolos mucho, ¿no? Eso se debatió. Y usted acaba de decir que hay un gobierno en la provincia de Buenos Aires que hace muchos años que está, y ¿se puede analizar por qué siempre vuelven a votarlo? Sí, porque bueno, uno de los... Yo no quiero decir solamente que la dependencia social es el mecanismo, digo, la provincia de Buenos Aires es una provincia, digamos, con raigambre peronista, y está bien, digo, es así, digamos, tienen mayoría sentimental alrededor de esta posición. Así como uno podría decir que la provincia de Córdoba es una provincia con raigambre radical. Es decir, si la oferta que hace el partido es correcta, es decir, digamos, seguramente lo retomaremos. En esta provincia me parece que había que competir con un sector del peronismo y por eso, digamos, Ricardo Alfonsín, con inteligencia, es decir, ha planteado la necesidad de dar una pelea en serio en esta provincia. Digo, y si logramos dar una pelea en serio en esta provincia, en la práctica saldremos del testimonio, nos pondremos en la cancha en serio y, digamos, estaremos en la segunda vuelta compitiendo muy fuertemente. ¿Y qué pasó, Santín, por ejemplo, que, como usted dice, una alianza con de Narváez es en vista de no ser testimonial y de querer alcanzar, que Alfonsín en este caso, alcance la máxima magistratura? ¿Qué es lo que falló en Capital? Que no lograron articular, más allá de la elección que sabía cómo iba a salir, ¿no? Pero digamos, es un defecto muy grande también, porque Buenos Aires, recordemos los primeros gobiernos autónomos fueron radicales, ¿no? De origen radical, que ha llegado a un lugar tan bajo en los votos. A mí me parece que Ricardo Alfonsín en las elecciones del 14 de agosto y las del 23 de octubre va a ser una fenomenal elección de la capital federal. Y me parece que el problema en la capital fue no por Silvana Giudice, digo que es una buena militante del partido, pero, digamos, en esta democracia de candidatos que hoy tenemos, es decir, Silvana no estaba lo suficientemente instalada para esa competencia. Entonces, digo, hoy tenemos un elemento, no sé si nuevo en la política. Y tampoco hubo acuerdos con otras fuerzas en Capital, que no es hubo, en la provincia. No hubo acuerdo, pero digo, pues eso tiene que ver con esa democracia perversa de candidatos. Es decir, si uno no tiene un candidato fuertemente instalado, es muy difícil dar esas peleas. Le pasó al propio Pino, digo, que quedó enredado en una elección compleja. Entonces, la realidad es que, es decir, hay que analizar la política desde una construcción distinta. Es decir, los partidos políticos tenemos roles,
pero si hoy no tenemos en cuenta este modelo de competencia electoral, realmente, es decir, dejamos que gobiernen los que ¿Y gobiernan. por qué los partidos políticos o estos roles que solían tener no los tienen hoy en día? O sea, están lejos Porque la realidad es que ha cambiado el modelo, es decir, la realidad, los medios de comunicación tienen una incidencia fenomenal en la vida de los argentinos y hoy el radicalismo compite porque tiene un hombre fuerte como es Ricardo para poder competir, pero usted fíjese que si en el partido gobernante no fuera candidata Cristina, estarían en serios problemas. Es decir, para mantener su... por eso digo, porque es decir, importan mucho las personas, mucho más allá de los propios proyectos políticos o los proyectos partidarios. No, se ve en el caso de Santa Fe, no con Del Centro. El voto de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué ocurrió allí? Que votó a Macri mayoritariamente, una buena gestión. ¿Votaron a la gestión o votaron en contra del gobierno nacional? Y me parece que hay una combinación, pero digo, la realidad es que me parece que igual Macri logró municipalizar la elección. Y me parece que logró instalar una dinámica de gestión, ¿no? Ganó la pulseada que Filmus quería nacionalizarla. Me parece que, en principio sí, digo, la presidenta tiene una alta imagen en la capital federal, lo cual no quiere decir que tenga todavía intención de voto, pero tiene alta imagen, es decir, que no se correspondió con los votos que sacó Filmus. Pero me parece que, es decir, la realidad es que sin ser brillante la gestión de Macri, digamos, a muchos porteños les ha resultado útil. Y ahora esos votos también los quieren capitalizar. Ya Alfonsín diría que votaría... Digo, me parece que el radicalismo no tiene mucho que ver específicamente con la elección de la capital, de esa cosa. Digo, los radicales votaron a Silvana Giudice. Pero la realidad es que me parece que hay un muy importante sector de los que votaron a Macri que se van a sentir identificados por Ricardo Alfonsín en la elección del 14 de agosto. Estamos recibiendo mensajes, ¿no?, que llegan de los televidentes. Marcelo de Morón pregunta si se cayó el traslado del estadio de Morón, que parece ser que hay ahí un negocio, ¿no? El traslado que iban a hacer en el club de Morón. De estilo, exacto. Sí, Esther de Palomar felicita al doctor Río por la editorial que dio, que dejó conceptos muy claros. Es su lema de Martín Coronado. ¿Por qué el INADI no sale a denunciar las atrocidades dichas por el cantante Fito Páez? ¿Y por qué la Cámpora aparece de nuevo trayendo como bandera a alguien que Perón echó del gobierno? Y José de Villavoz le pregunta a Eduardo Santín si fue presidente del Club 17 de Octubre de Villa Pueyrredón y si su padre fue ministro de Perón. No tengo nada que ver con ese Santín. Con el Santín, no. Ningún parentesco. Ningún parentesco. No, mi padre es un colectivero de la capital federal. Santín, se estaba especulando, antes del 14 está el balotaje, está la elección de Santa Fe y la elección de Córdoba. Tres elecciones muy importantes. Tres malas noticias para el gobierno. El gobierno tiene problemas, pero el radicalismo no está tan bien, digamos, en el sentido, por ahí está un poquito mejor que el gobierno, pero no tampoco es para tirar manteca al techo. Se está diciendo que, bueno, Santa Fe va en una alianza, pero en realidad para la gente lo que motoriza esa alianza es el socialismo. En Córdoba todos hablan de que, bueno, hasta ahora va de la Sota y Juez peleando el segundo lugar. ¿Cómo lo vive usted esto? Digamos, Capital mal, en Santa Fe, bueno, y en Córdoba el tercero. A ver, digo, en Santa Fe la alianza es una alianza entre radicales y socialistas y la gente lo tiene bastante claro. Digo, pero no importa, digo, la realidad es que, es decir, acá lo importante es que se rompe una estrategia de que el gobierno era invencible. Es decir, que ganaban todas las canchas, independiente de los jugadores que pusieran. Entonces, digo, ese es el primer dato. Esto es lo que los ha puesto muy nerviosos, digo, porque si no digamos, no se puede explicar. La reacción de los funcionarios, amigos, simpatizantes del gobierno frente a el triunfo de Macri en la capital federal, que era previsible. Entonces, digo, si ese que era un triunfo previsible los puso así tan locos, digo, es decir, tiene que ver con romper una lógica. En Córdoba no comparto con usted, me parece que en Córdoba el radicalismo va a dar una pelea muy importante, muy importante. A mí me parece que el radicalismo tiene una base de sustentación muy fuerte y que me parece que Aguad es un muy buen candidato para la provincia de Córdoba y que las elecciones están muy parejas, es decir, entre los tres, así que me parece que por ahora es un final abierto. Así que, digo, desde ese marco,
me parece que en Córdoba es una elección muy pareja. Puede ganar cualquiera de los tres, pero es una elección casi rueda a rueda. A mí me parece que votos vamos a llegar muy bien, porque aparte me parece que la figura de Ricardo Alfonsín es una figura que tiene una convocatoria un poco más allá, digo, de los propios radicales. Es decir, me parece que tiene su capacidad de diálogo, su capacidad de bonomía, específicamente, es decir, me parece que es la contracara específicamente de la presidenta. Es decir, que es la agresión, es la descalificación, es la pelea, es decir, y me parece que los argentinos, en definitiva, es decir, apuestan a vivir, digamos, dentro de un régimen republicano, es decir, con conceptos y preceptos, digamos, planteados en la socialdemocracia, pero en definitiva, es decir, con regla de juego. Es decir, para dar un dato, el tema de el rubro 59, es decir, posiblemente, digamos, había proyectos en la Cámara sobre este tema. Si la presidenta le hubiera dicho a sus diputados, al oficialismo, vayan para adelante, ese proyecto se hubiera votado con absoluta tranquilidad en el Congreso. Sin embargo, es decir, rompiendo la regla de juego, es decir, porque en la Argentina se legisla en el Congreso. Es decir, esta medida que legisla la presidenta, como hizo con la asignación universal por hijo, es decir, que hizo una asignación universal por la mitad, y la realidad está por decreto, así que la inseguridad jurídica de este tema es complejo. Entonces, digo, este tema de la seguridad en un país donde hay que legislar por ley, donde la presidenta cree que tiene todo el poder, es decir, digamos, es decir, choca contra un país que tiene que ser un país en serio, como ella decía en la campaña del 2007. Santín, más televidentes que lo consultan, Emiliano de Caseros, dice si está de acuerdo con lo que afirma Alfonsín de las realizaciones que promete hacer con de Narváez, y Alicia de Aedo, ¿qué piensa de la situación de los jubilados? Porque nuestros hijos tienen que alimentarlos y asistirlo en todos a los jubilados. A ver, digamos, dos temas. Es decir, a mí me parece que con de Narváez nosotros podemos, digamos, llevar una propuesta, me parece interesante, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, porque aparte del acuerdo con de Narváez, que yo lo planteaba al principio, que tenía la potencialidad de poder competir en serio en la provincia de Buenos Aires, tiene un planteo basado en un régimen de igualar a la sociedad, de ir con políticas universales, de ir a una escolaridad de doble turno, digo, de integrar a los sectores que hoy están afuera del sistema. Es decir, no hay solución a los problemas de la inseguridad, no hay solución a los problemas de la marginalidad si en la práctica no se los integra. Y este me parece que es el desafío de fondo que nosotros nos proponemos en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos que apuestan que el 24, que digamos que esta alianza dura hasta el 23 a la noche, se cuentan los votos y se acabó esta alianza. Es decir, digamos, se equivocan porque aparte como vamos a ganar y vamos a gobernar la provincia de Buenos Aires, es decir, la alianza va a tener un fuerte elemento de continuidad. Y el segundo tema es el tema de los jubilados. Es decir, me parece que es un tema que tiene que formar parte de un debate en serio en Argentina. Tiene que ser como el tema educativo, es decir, tiene que formar parte de esos temas de Estado. Es decir, porque hay que tener políticas a largo plazo. Es decir, yo nunca, si bien yo trabajo con el sector de la previsión hace muchos años, es decir, nunca me he puesto del lado de ser un defensor de los jubilados, sino un defensor del sistema. Es decir, a mí me parece que hay que tener un sistema previsional previsible y que dure a largo plazo. Y me parece que hoy el sistema tiene recursos, se lo puede trabajar a largo plazo, es decir, se puede mejorar seriamente, es decir, lo que los jubilados están cobrando en la Argentina, y se puede hacer un sistema en serio. Pero esto hay que hacerlo, es decir, discutiéndolo, acordándolo y sabiendo que esto nos va a durar no un año, sino 20 años para que mi hijo, que tiene que aportar, en la práctica sepa que, es decir, si él aporta y el sistema funciona, él se va a jubilar bien. Santín, ¿usted piensa como Duhalde que después del 14 de agosto quien salga segundo se va a potenciar para la elección de octubre? Pienso como Duhalde, pienso como Alfonsín, pienso como la mayoría, pienso como la presidenta, todos piensan lo mismo. Es decir, todos piensan que quien salga segundo en la elección del 14 de agosto, en la práctica va a estar fuertemente potenciado para competir el 23 de octubre casi como en la segunda vuelta. Es decir, entonces, por lo tanto, es muy importante la elección del 14 de agosto, es muy importante que la gente vaya, vote, es decir, y realmente fortifique una estructura, digamos, de alternativo, porque nosotros no nos sentimos oposición.